Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto verles también. Y antes que otra cosa, les pido me acompañen en una oración, por favor. Querido Señor, queremos pedir de tu ayuda, queremos pedir de tu gracia, Señor. Queremos pedir que tú abras nuestro entendimiento y me ayudes, Señor, a expresarme conforme a tu palabra, conforme a como tú quieres, Señor, y que sea de bendición. Y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Pues muy bien, em, hemos estado hablando, nuestros hermanos, nuestros pastores han estado hablando también de la familia. Em, el tema anterior resaltaba que el diseño del matrimonio y el principal propósito tiene que ver con la gloria de Dios, no tiene que ver con las ideas que vamos construyendo, con todo aquello que de repente se nos va llenando en nuestra mente. Y pudiera suceder lo mismo con los hijos. Ujú. Los hijos tiene que ver con la gloria de Dios. No es como que se me antojó tener un hijo porque se ven bonitos, porque se ven tiernos. Em, Hay algo más profundo que el deseo de tener un hijo. Em, y el texto del día de hoy está en Proverbios 26, verso 6. Es un texto que no sabemos de memoria, es un texto que hasta hay una canción para niños y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra traducción dice, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Em, Dos palabras que necesitamos tener en nuestra mente es instruye y camino. El camino por el que debe andar, el camino correcto. Y quisiera hacer la introducción con un caso que tiene dos perspectivas y normalmente con los jóvenes o con los padres de los jóvenes llegamos a comentarlo. Y es el caso de los padres cristianos, de padres evangélicos, de padres que se están congregando y que tienen hijos que no son convertidos. Ujú. Por la razón que sea, no vamos a entrar en los detalles, pero tienen hijos que no han nacido de nuevo, normalmente en la juventud. Y hay dos casos. Ujú. El caso donde los hijos se rebelan abiertamente al Evangelio, es decir, em, de manera escandalosa empiezan a manifestar su pecado. Por ahí los padres, no sé, en alguna situación el hijo ya joven llega con aliento alcohólico a la casa, en su mochila le pueden encontrar algo. Las personas o los padres se dan cuenta que los hijos ya están mirando cosas que no deben en internet o en otros lugares, ustedes saben a qué me refiero. Y entonces hay un choque en la mente de los padres y se encienden las alarmas. Algo está pasando con nuestros hijos. Ese joven que de repente mantenía una actitud pasiva o al menos tranquila, llega a una edad en la que va con todo en contra del cristianismo. Eh, Ese podría sonar como el peor caso, ¿no? En las discusiones empiezan a aumentar el nivel de discusiones con tus hijos y el argumento infalible que alguna vez usabas de pues mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo quiera, ya no tiene tanto efecto, ¿no? En algunos casos los jóvenes abandonan el lugar. Y es cuando se pierde el control que en algún momento se pensaba que se tenía sobre los hijos. Y se empieza a estar preocupado por los hijos.
el temor más grande de los padres cristianos en este momento es que su hija pueda pasarle algo, pueda morir y él muera sin Cristo. Pero al menos ya está ahí, ya detonó, ya hay, los padres empiezan a predicarles, empiezan a amarles. Esta misma situación hace que se acerquen a Dios y es correcto. En los grupos de oración, hermanos, les ruego por mi hijo, por mi hija, estoy pasando situaciones difíciles. Hermano, mi hijo está perdido, hermano, mi hijo necesita a Cristo. Y desde un punto parecía este el caso peor. ¿Cuál es el otro caso? El caso en el que se sabe que los hijos no son cristianos, pero están pasivos. No hay manifestaciones escandalosas de pecado. Pueden llegar a ser de alguna forma ante la sociedad moralmente buenos. Y este parecería un caso no tan alarmante, no tan preocupante. ¿Cuál es el problema en esta situación? Que puede haber años de inconversión. ¿Por qué? Porque de alguna forma el joven moralmente se está justificando y los padres, es un calmante para los padres. Si bien no hacemos la oración del fariseo por nosotros, lo podemos hacer hacia los hijos. Señor, yo te doy gracias porque mi hijo no es como el hijo del vecino. Anda escuchando música de narcotraficantes. Te doy gracias porque mi hija no es como la hija de la vecina. No va a las fiestas. Bueno, porque no le das permiso, ¿no? Em, y entonces creamos nuestra obra más grande ha sido la moralización de nuestros hijos. Es correcto, queremos hijos moralmente rectos, buenos ciudadanos, que respeten a la autoridad, que paguen sus impuestos. Queremos todo eso. Pero delante de Dios, esas buenas obras no les da para ser justificados. Y como les mencionaba, pueden pasar muchos años de inconversión. Por eso Cristo a los fariseos les decía, van por delante de ustedes los pecadores, las prostitutas, porque ellos ya se da por sentado que necesitan un Salvador. Y el problema de moralizar a nuestros hijos es que puede cegarnos como padres, pero también en edad a lo mejor adulta, en el periodo de la juventud, cuando venga una bendición a nuestros hijos, no la van a reconocer de parte de Dios. Van a decir, estos brazos me han servido. He trabajado duro para esto. Me lo merezco. No reconocen la bendición de Dios. Pero en el caso cuando viene la desgracia, cuando viene la enfermedad, cuando viene el desempleo, cuando viene cualquier situación, hay una amargura muy profunda. Dios, ¿qué te pasa? Si yo me portaba bien, míralos, allá andan los pecadores, míralas, allá andan esas mujeres en inmoralidad. Yo no me merezco esto. Y se aferran en pelear con Dios y tratar de que sus obras les den para ser justificados. Y en el Evangelio, ninguna de nuestras obras. Le comentaba a los jóvenes, porque precisamente estamos viendo el tema del Evangelio, y les decía, ¿cuál es su mayor obra? ¿Por cuál ustedes se sienten mejor? Porque no toman, porque no van de fiesta, porque ayudan a las personas mayores, porque les gustan los niños. ¿Cuál es su mayor obra? La Biblia dice que nuestra mejor obra, la más grande, delante de Dios, es un trapo de inmundicia, porque viene de un corazón no regenerado, que realmente es pecaminoso. Y esa es la lucha. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no me dan mis obras para justificarme delante de ti? Y ya a la luz de esta verdad, pareciera que este segundo caso es el más letal o el que hace más daño. Porque en el otro, en el escandaloso, estás orando por tu hijo, le estás evangelizando cada que tienes tiempo, le hablas de Dios cada que tienes tiempo, arrepiéntete, está en tus oraciones, está en las cargas de la iglesia.
pero en el que moralmente está bien, está dormido. No hay una hora de salvación. Y podemos argumentar, es bueno, es una persona que ayuda a los demás, le encantan los niños, hace labores de misericordia, lo que sea, necesita nacer de nuevo. Ujú. Y algo similar está pasando también. Entendemos la ideología de género, el aborto, el feminismo, estas marchas y la promoción a las mutilaciones. Sí, es un mundo feo y está pasando algo muy feo. Pero el lado que podría ser más letal para nosotros es que estamos haciendo del lado que nos corresponde con nuestros hijos. ¿Saben de dónde viene la mayoría? No en todos los casos. Sabemos que hay alguien que está arriba controlando toda esta agenda. Pero en muchos casos, perdón, son jóvenes que vienen de familias disfuncionales, de familias destruidas, de padres y madres que renunciaron a su responsabilidad para criarlos, para amarlos, para estar ahí cuando los necesitaban. Y muchos de ellos fueron abusados, muchos de ellos fueron lastimados. Y no había un padre, no había una madre que estuviera ahí. Muchos, o el argumento principal es que quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Realmente es solo un dicho, a veces es tan irónico que es como recoger agua con las manos. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo eso? Todo lo que se supone que le vas a dar a tus hijos. Y cuando se logra, porque hay ocasiones que sí se logra dar muchas cosas materiales, sirve más de tropezadero que de un bien espiritual. Entonces, regresando a nuestro capítulo, nuestro verso de hoy, instruye al niño en su camino. Em, es esa instrucción constante, y también quisiera eh, poner un ejemplo. Nosotros tenemos un lote, tú llegas, compras un terreno y está cerca de una avenida, toda la gente le echa basura, le crece maleza y tú dices, lo voy a bardear, le voy a poner una cerca y lo limpias, ¿no? Regresas después de un tiempo y otra vez tiene maleza. Entonces, no importa, porque es una labor constante estar limpiando, estar haciendo barbecho. Ese es más o menos el instruir, manera constante, el estar revisando, el estar cortando, el estar removiendo. Ujú. Y, y me llama la atención aquí porque a veces nosotros en el objetivo de guardar a nuestros hijos hacemos homeschooling y me imaginaba yo el hecho de que los apartemos no quiere decir que van a ser cristianos. Es una herramienta y tiene muchas ventajas, pero aún dentro tenemos que trabajar y estar pendientes de su corazón. Entonces, cuando son pequeños, decimos se va a parecer a su mamá, se va a parecer a su papá, va a ser alto, va a ser bajito, no lo sabemos, pero sí podemos asegurar que se va a convertir en un pecador, que se va a convertir en una pecadora. Eso es seguro. Y si bien la salvación no depende de nosotros, yo no puedo darle salvación a mi hijo. A mí me corresponde obedecer y confiar que si él ha dicho así, así se hará. Mi hijo necesita, mi hija necesita en algún momento nacer de nuevo. Ujú. Entonces, instruye es esta oportunidad que tenemos de enfocarnos en este objetivo. Acuérdense que íbamos a ver dos palabras, instruye su camino. Ujú. Y en la actualidad todo el mundo quiere enseñarnos a cómo educarlos, muchas filosofías, mucho material, edúcalo así, edúcalo de otra forma, pero nosotros lo que buscamos como cristianos, como personas que decimos amar a Dios y hacer su voluntad, es educarlos en el diseño que Dios ha creado para ellos. Em,
No solo el matrimonio tiene que ver con la gloria de Dios, ya lo comentamos al inicio, los hijos tienen que ver con la gloria de Dios. Dios nos modela una paternidad perfecta. Pregúntate, ¿cómo ha sido Dios contigo? De manera que en este momento, los puntos que vamos a abordar no son puntos filosóficos, humanistas de cómo vas a ser un buen padre. Porque no podemos serlo sin el Evangelio. Otra vez, el matrimonio y la educación de los hijos tiene que ver con la gloria de Dios y tú no vas a poder cumplir esa tarea si primero no vienes al Evangelio. Hermano, yo ya no tengo hijos pequeñitos ni muchachos, ya salieron. Pero es curioso ver que cuando los abuelos ven que se está maltratando al hijo, al nieto, o en este caso la nuera, ¿no? No, mi hijo ya me lo traen muy descomido, me están maltratando a mi muchacho. A ver, vamos a buscar en la librería la esposa que debe ser, ¿no? Ayuda idónea. En los hijos también. ¿Cómo ser un buen papá? Estamos poniendo parches. Si la persona no ha nacido de nuevo, si la persona no ha sido transformada por el Evangelio, de nada va a servir esos pequeños parches. Entonces, lo que vamos a abordar hoy lo vamos a abordar a la luz del Evangelio, a la luz de la gracia que Dios da para educar a nuestros hijos. Y no se refiere nada más a la parte de un horario que tú puedas dedicar para tus hijos. Hemos estado hablando y se nos ha estado exhortando a tener un devocional, a que apartemos tiempo para educar a nuestros hijos, a ver algo de la Biblia, a temas doctrinales y educar a nuestros hijos. No se refiere nada más a eso, sino a aprovechar cada circunstancia cotidiana, cada situación de la vida para instruir conforme a la voluntad y el diseño de Dios. Cada vida cotidiana, el trabajo. Con los jóvenes hablo mucho de el trabajo, el emprendimiento, el matrimonio, la ayuda a los demás, absolutamente todo a la luz de la palabra. Ese es el momento cuando ves a tu hijo ahí, yo quiero hacer esto cuando sea de grande. Y empiezas a platicar con él y empiezas a instruirlo. Cuando te pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque hay gente que roba. Pueden preguntarle, papá, ¿por qué estamos enfrentando una situación económica? ¿Por qué no tienes trabajo? Absolutamente cada momento podemos utilizarlo para instruirlos. Y creemos que la Biblia, de manera explícita o implícitamente, nos da todas las herramientas e indicaciones para poder vivir, ¿ok? Entonces, nuestra instrucción va a estar centrada en la Biblia. ¿Por qué? Porque va a ser el punto de referencia. La ley moral de Dios va a ser el punto de referencia porque queremos que nuestros hijos aprendan lo que es bueno y malo. Hoy tenemos una crisis de verdad. Cada quien tiene su verdad. Escuchamos ayer en una conferencia, un link que nos mandaron ahí en el grupo de la iglesia. Cada quien hace lo que le parece bien. ¿Quién dice lo que está bien? Yo. Para mí es bueno entonces. Si para mí es malo, entonces para mí, pero es muy relativo. Entonces lo que queremos primeramente es crear una cosmovisión bíblica. ¿Qué es la cosmovisión? Es esa parte con la que tú interpretas la vida y las situaciones, absolutamente todo. ¿Tú crees que hay un Dios? Vas a actuar en consecuencia a eso. ¿Tú crees que hay una ley moral de Dios? Tú vas a actuar en consecuencia a eso. ¿Tú no crees en eso? Comamos, bebamos, nos vamos a morir. En Efesios 6, capítulo 6, verso 4, Efesios 6, 4, dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Por lo cual aquí ya nos está delimitando. No es cualquier instrucción, instruye al niño en su camino, es en la instrucción del Señor. Y esto nos debe dar la pauta. Hay muchos libros interesantes. Nuestra hermana Iber por ahí tiene muchos libros interesantes. Sin embargo, la base de la instrucción debe ser la Biblia.
La base de la instrucción a nuestros hijos debe ser la Biblia. Y debemos enseñarles a nuestros hijos a familiarizarse con la Biblia. A medida que van creciendo, hay que entrar en la doctrina. No hay que limitarnos solamente a las historietas, a la parte narrativa de la Biblia. Un ejemplo, Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo comió. Si te portas mal, te va a comer una ballena, o te va a pasar esto, o te va a pasar el otro. Es algo más profundo que eso. Es que Jonás era un desobediente. Revela nuestra naturaleza. ¿Saben por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque él era un profeta para el pueblo de Dios y el primer lugar a donde le iban a mandar era un lugar pagano. Nínive, capital de Asiria. ¿Quién era Asiria? Iba a ser la vara que Dios iba a ocupar para azotar a Israel. ¿Cuál fue el mensaje que dio Jonás? ¿Era de amor, de arrepentimiento, de juicio? Juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Pero Jonás sabía que Dios se iba a arrepentir, que era misericordioso. Y si no se cumplía lo que él decía, lo iban a tener por falso profeta. Había muchos conflictos en Jonás. Él decía, me voy al fin del mundo en ese momento, el viejo continente, el viejo mundo, España, Tarsis, lo más lejos que podía de Dios. Hay cosas más profundas. Nos vamos con el pez. Oh, ¿qué pez habrá sido? No es importante, gracias a Dios que no lo pone ahí, sino porque se trata de la misericordia de Dios a un pueblo. ¿Y a Jonás? Porque una vez después de haber estado en el vientre del pez, casi experimentando la muerte, en los dibujitos lo ponen ahí sentadito en la panza del pez. Se estaba ahogando prácticamente. Y aún después de salir, hace su berrinche. ¿Por qué no los destruiste? Yo sabía que no los ibas a destruir. Y se enojaba y decía, hasta la muerte. Me enojo hasta la muerte. Ya, mátame. Bien dramático. Hay muchas cosas que podemos aprender. Hay que entrar en disciplina y en esta parte podemos enseñarles la naturaleza pecaminosa. La tentación. ¿Cómo viene la tentación? El pecado. La consecuencia del pecado. La necesidad del perdón. Cuando les dices, hijo, tienes que arrepentirte para ser salvo. ¿Salvo de qué? Yo estoy bien, yo me porto bien. ¿Salvo de qué? ¿Por qué necesito ser perdonado? Un pensador decía, ¿y por qué Dios no nos perdona ya? Si Él exige que yo perdone a mi prójimo, ¿por qué no nos perdona y se acabó? Algunos dicen, sí, sí es cierto. No entendemos la gravedad del pecado y no entendemos el carácter de Dios. Entonces necesitamos entender la necesidad del perdón. La obra de Cristo, la salvación, la justificación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo, cómo nos guía, cómo nos santifica. Y otra vez con palabras sencillas, dependiendo su edad. Así lo hacía Jesús, dice que les hablaba conforme a lo que ellos podían entender. Debemos de enseñarles con reverencia. No se refiere a ponerle en una vitrina o a meramente protocolos, sino a saber y a dar por hecho que la Biblia es la palabra de Dios, es la autoridad de nuestra vida. Y Dios da gracia a nuestros pequeños para que ellos puedan entender. Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por alguna razón, Dios en su infinita sabiduría
decidió que su palabra estuviera compilada en un libro. Nosotros pudiéramos leerla, estudiarla, enseñarla. Útil para enseñarnos lo que es verdad, para corregirnos y para preparar a su pueblo. Y por lo cual debemos hacer del estudio de la Biblia un hábito constante, estar de manera constante, de manera constante. Dios da la gracia para abrir el entendimiento de nosotros. Durante mucho tiempo leí, no entendí nunca nada. Pero Dios es el que da la gracia para abrir y entender. Eh, escuchamos en su palabra que dice, la fe viene por el oír. Tú no le puedes dar la salvación a tu hijo, pero ¿cómo va a venir a la fe? Por medio de la palabra. Entonces tenemos que estar de manera constante. Es una herramienta para vencer las tentaciones. Cuando la Biblia nos habla de la tentación de Jesús, siempre usó la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo vencemos nosotros las tentaciones? David decía, he guardado tu palabra, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La instrucción bíblica, bien acompañada de la oración, no puede ser de manera diferente porque completa el canal de comunicación. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros podemos ir en oración y expresarle todo lo que somos, todo lo que sentimos. Podemos entrar en la presencia de Dios. Recuerden que este es uno de los beneficios, lo veíamos en un discipulado. Anteriormente, en el tabernáculo había un lugar en el que el sacerdote podía entrar solo una vez al año, después de muchos protocolos. Ahora podemos tener ese canal de comunicación que es la oración y por los méritos de Cristo. Y ahí podemos expresar nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestra gratitud, como lo comentaba el hermano Mar al inicio. La confesión de pecados, ¿dónde sucede? En la oración. El arrepentimiento, ¿dónde sucede? En la oración. Y de la misma manera que la instrucción bíblica debemos enseñarle a nuestros hijos de manera sencilla, si son pequeños, que ellos puedan empezar a expresarse delante de Dios, palabras sencillas, de manera reverente, pero con confianza de que Él nos está escuchando y que está atento, que cuida de nosotros, que atiende nuestra oración. Y también debe ser un hábito, un hábito, un hábito. No querramos buscar una nueva revelación para educar a nuestros hijos. Porque a veces somos como Naamán. Es que yo pensé que el profeta iba a salir y me iba a hacer algo raro y iba a curarme. La sierva me dice, y si te hubiera mandado algo más difícil, no lo hubieras hecho. ¿Cuántas veces nosotros andamos buscando que mi hijo se convierta y queremos una manifestación o algo? Debemos ser fieles en esto. Ah, hermano, es que yo pensé que iban a hablar de otra cosa. Pues eso ya lo sé. Sujétate a eso, sujétate a eso. Dios es fiel. Es una promesa. Ahora, junto con la instrucción viene el ejemplo. No podemos manejarlo aparte. ¿Qué es el ejemplo? La forma en lo que nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos debemos vivirlo primeramente nosotros. De lo contrario, es una contraindicación. Por un lado me estás pidiendo que haga esto, y por otro lado yo te estoy viendo que haces esto. Parecería un poco obvio, ¿no? ¿Por qué me dices que trate con amor a mi hermano, a mi hermana? ¿Y cómo tratas tú a mi papá? ¿Cómo tratas tú a mi mamá? Algo que hacía eco en mi cabeza. ¿Cómo puedes decirle a tu hijo,
No te afanes. Busca las cosas primero de Dios y todo lo demás será añadido. Y nosotros andamos bien afanados, súper afanados. Y las cosas de Dios, ahí cuando se pueda. Cuando son niños, probablemente no te digan nada, pero va a llegar el momento en el que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso que tú dices y no lo haces? Si ya de pequeños, entre 6 y 7 años, ya te dicen, ¿qué hubo? Tú dijiste y no lo estás haciendo. Pero el tema de la congruencia va un poco más allá. Hay muchos hijos que abandonan el barco. Escuchábamos una conferencia de Puertas Adentro, se llama. ¿Por qué la segunda y la tercera generación se sale del cristianismo? Por la hipocresía de sus padres, por los malos testimonios de sus padres. Entre los hermanos, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la prédica? Bendecido, hermano. No, no, no. Y en la casa sacamos ira, nuestro carácter, desesperación, nuestro vocabulario, nuestra poca paciencia, nuestra incongruencia. Y la congruencia va un poco más allá. Nosotros consideramos que el alma de nuestros hijos es lo más importante. Entonces, va a estar por encima de cualquier meta u objetivo. Yo les decía, muchas veces nos justificamos, es que quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Sí, probablemente pasaste un tiempo difícil, pero tu hijo necesita de ti, necesita de una crianza bíblica. En el tema de la congruencia, mucho de esto tiene que ver con ese camino, porque lo puedes instruir en el camino, pero no era el camino correcto. El pastor nos comentaba, hablábamos hace 2 semanas más o menos, y nos recordaba, acuérdate, la Biblia dice que los hijos son como la flecha en manos de valiente. ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Y por qué necesitamos estar alerta a esto? Porque nos podemos perder de vista y podemos apuntar a la moralización. Mi hijo, mi más grande obra. Oh, él se porta chulo. No, el hijo del pastor, el hijo del hermano, ¿ya viste? El berrinchito que le hice y eso que es bien estricto, ¿no? Pero mi hijo, no, mi hijo. Sí, tiene su carácter. No nos desviemos a la moralización. Nuestros hijos necesitan, tarde o temprano, más temprano que tarde, el Evangelio. Todas las decisiones que tomemos acerca o que estén relacionadas con nuestros hijos tiene que estar filtrada por la luz de la verdad. ¿Por qué les comento esto? Para que me entiendan un poquito. En los años de mi perdición, hermanos, yo no quería ni hablar con mis papás. Ellos estaban allá en el pueblo, yo estaba aquí en Puebla, había terminado la universidad, ya estaba trabajando. Y yo ya no quería hablarles porque yo ya sabía. Mi madre, duro y dale, arrepiéntete, busca a Dios, lo que estás haciendo no está bien. Y ahí estaba. Sabían mi vida de pecado. Ya no había forma de esconderlo, ya había llegado a ese punto en el que no se podía esconder. Y mi madre me contaba una situación que tuvo. Dice, en algún momento un hermano en una reunión de discipulado nos dio una hoja y nos dijo, vamos a ver cómo está la iglesia. Y en las preguntas venían preguntas de las disciplinas espirituales, cómo estás orando, en qué libro de la Biblia estás, qué fue lo último que te habló Dios, bla, 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 bla. Pero había un apartado de la familia. ¿Y cómo ves a tu hijo en 5 años, 10 años? Mi madre dice, parafraseando un poco, exitoso, con una carrera terminada, económicamente estable, feliz, sano.
Se la entregó. Y el hermano dijo, oiga, hermana, estamos hablando de cuestiones espirituales de la iglesia. Con respecto a qué quiere usted de su hijo en la parte espiritual, ¿cristiano? Bueno, obviamente, hermano. Pues claro, ¿no? Y ella decía, me arrepiento, porque en ese momento mi foco estaba en tu bienestar, más bien de tu situación. Pero ahora que se ha cumplido lo que yo quería, es cuando más angustiada y desesperada, porque estás perdido y de nada te sirve eso. Y ese era su mayor miedo, que yo me muriera, me decía, se va a perder. Entonces, aunque según estaban en la Biblia, teníamos devocionales, lee esto, haz esto, su preocupación por debajo de esa meta que fue tomando prioridad era mi hijo, que no tenga los problemas que yo tuve, la escasez que yo tuve. Dios lo permitió de alguna manera porque de alguna forma rompió el ídolo que ellos habían formado y a mí me hizo desesperadamente necesitar de su perdón, de su evangelio. Entonces es un indicador, estás apuntando bien, es en qué estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos, tu dinero, porque para la instrucción se necesita tiempo. ¿Qué tiempo pasas en la instrucción? ¿Qué tiempo pasas preparándote para instruir a tus hijos? Ahí está mi señora, ¿no? Hay que lo haga ella. Estoy ocupado. No. ¿Dónde estamos enfocando? Congruencia. Puede que apuntemos y desviemos. Entonces, vienen las situaciones como el ejemplo que comentaba al inicio. Podemos creer que nuestra prioridad es el reino de Dios para nuestros hijos, pero puede convertirse en algo monótono, en algo que ya no está afectando el día a día. Se perdió, en algún momento perdimos el rumbo. Nuestros hijos salieron para todos lados, menos a donde queríamos. Si bien no podemos darle salvación, es preparar su corazón para el Evangelio. Pasamos a instrucción, congruencia, amor y disciplina. Ninguna de estas van desvinculadas. ¿Cómo debemos hacer toda instrucción? Con amor. ¿Qué es el amor? Manifestaciones del amor, ternura, afecto, paciencia, bondad, mansedumbre, tolerancia. ¿No les suena esto a algo en la Biblia? ¿No les suena como a los frutos del Espíritu? Es por eso que necesitamos el Evangelio, necesitamos el Espíritu. ¿Qué vamos a dar si no tenemos? Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis. Por medio del amor podemos ganarnos a nuestros hijos, podemos hacer un vínculo de confianza, pero con la dureza podemos llevar al temor a nuestros hijos, a que no hagan las cosas porque mi papá, mi mamá, el miedo, el temor, el ocultamiento y el fingimiento, por meramente temor a un castigo. ¿Qué está incluido en esta parte de no exasperéis? Disciplina con ira, disciplina excesiva, humillación, gritos, impaciencia, no reconocer nuestros errores. ¿Cuánto daña que nosotros sepamos que estamos mal y no nos disculpemos con nuestros hijos, pidamos perdón? Y ahora sí yo me equivoqué y ahora yo tengo que ir con humildad y decir, aquí me equivoqué yo, te pido disculpas. Pero no, lo vas a hacer así porque yo soy tu papá. Cuando se ama, hermanos, hasta la disciplina toma un matiz diferente.
La palabra corregir, dependiendo en qué generación nos haya tocado vivir, va a traer una serie de ideas. Si eres 2, 3 generaciones anterior, corregir es variza, garrotazos, el cable, la chancla, el pellizco, el cocotazo. ¿m? No sé, dependiendo de la generación. Pero no tiene que ver de primera instancia la corrección. La corrección bíblica va más alineada a lo que hacían los profetas. ¿Cuál es la estructura de los libros proféticos? Cuando ustedes pasen al estudio de los libros proféticos viene el profeta, denuncia el pecado, denuncia la maldad, denuncia el castigo, pero también anuncia esperanza, restauración, perdón. Más o menos así es la disciplina bíblica. Em, Algo que debemos hacer a la hora de cuando estamos hablando acerca de lo que se cometió, el mal que se cometió, la transgresión que se cometió, lo primero que debemos ser es sobrios, no pasionales. La recomendación es que a la corrección, a la instrucción, cuando algo está mal, es que agreguemos versículos bíblicos para que no sea nuestra ley moral la que se esté sembrando, sino la ley moral de Dios. Aquí dice, y nos va a ayudar en dos sentidos. En el primero, bíblico, porque nosotros vamos a saber que lo que estamos corrigiendo en ese momento realmente es algo que está mal. Y a tu hijo le va a dar una idea de que es Dios quien está pidiendo esto. ¿Y por qué digo que a ti te va a ayudar bíblicamente? Porque necesitamos entender qué es o cuál fue la falta que cometió. A lo mejor los de la generación anterior me van a entender. La mamá que te regañaba porque hacías un ruido, ¿no? El pobre niño que no puede hablar bien, que tiene algún tema de... ¡Habla bien! Eso no es una falta. Eso es falta de tolerancia. Eso no es una falta. No, te voy a sonar porque porque a mí me gusta que esté así y llegas y haces esto. Por eso les digo que la línea tiene que ser la Biblia. Para que veamos si realmente es una falta o es un tema de nosotros. Esta misma corrección, ¿cuál es el propósito de la corrección? Evitar que se vuelva a repetir la falta. Y es por eso que como padres filtramos, porque muchas cosas pueden venir del corazón. El corazón es perverso y engañoso, pero otras faltas que hagan pueden venir del exterior. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, el buen carácter. Por eso, de alguna forma, también debemos vigilar quiénes son su compañía. Y este es tremendísimo porque normalmente la enfrentan los padres con hijos en escuelas públicas, me refiero en general, el cuestionamiento que le hacen a los hijos, pero yo no te enseñé a hacer eso. No, pues no, claro que no. Lo aprendió de algún compañero, de algún maestro e inclusive de algún familiar que no es convertido. Hemos de evitar palabras desagradables, impropias, insulto, humillación, amenazas, manipulación. Las mamás tenían un dicho de cuchillito de palo, no corta, pero ahí está. ¿Cómo es nuestro regaño? Ves que te estoy diciendo y ya te dije, pero no ves, y es que siempre tú, y es que acá, y ahí está, palabrería, el pobre chamaco todo agobiado, ¿no? Ahí está. Y a veces el regaño ni siquiera es corregir la falta, es descargar toda tu frustración. ¿Quieres que tu hijo se sienta miserable por lo que hizo? No es el fin. ¿Quieres verlo prácticamente destruido, no? No es el fin de la corrección. Em,
Al corregir debemos recordar la falta principalmente es hacia Dios. La principal falta es hacia Dios, por lo cual tenemos que pedir perdón a Dios. Nosotros como padres tenemos que orar a favor de nuestros hijos. Así lo hacía Job. Iba y ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso estos hicieron algo malo. Nosotros tenemos que orar a favor de nuestros hijos y que ellos también pidan perdón a Dios y que vayan y restituyan, pidan disculpas si a alguien ofendieron o dañaron. Y hemos de tener la sensibilidad para juzgar las fallas. Ujú. ¿A qué falla, a qué em, falta, qué pecado? ¿Es advertencia, llamada de atención, corrección verbal? ¿Cuándo se necesita la disciplina física? Y aquí es donde las nuevas generaciones chocan. No, ¿cómo que la Biblia? Así es. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Otra traducción dice muchacho, pero la vara de la disciplina lo alejará. ¿No es maltrato? Es algo que no nos gusta, pero debemos obedecer por amor a sus almas. En algunos casos, una disciplina física hubiera librado a muchos de cometer crímenes, de la misma cárcel, inclusive de la muerte. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que cuando estemos disciplinando, debemos de ser cuidadosos que no sea algo que estemos nosotros promoviendo. Te voy a regañar, te voy a llamar la atención, te voy a corregir por mentiroso. Y nosotros somos los que mentimos, ¿no? Te voy a regañar, te voy a corregir, ven, hiciste esto, está mal, acabas de maltratar a tu hermano. ¿Y cómo nos tratas tú? Debemos de ver qué estamos enseñando, qué estamos corrigiendo. Y quisiera terminar con Proverbios 23, 24 y 25. Dice, el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz. Me atrevo a decir, hermanos, que tienen hijos en edad de crianza, que están formando, la recompensa más grande podría ser ver a nuestros hijos caminando en salvación y trabajando para el reino de Dios. Ese sería a lo mejor el pago, la satisfacción. Pero qué pena y qué pesar y qué dolor y qué angustia para los que echaron en poco la instrucción de Dios y luego ven a los hijos cosechando el pecado. Y es necesario que seamos bíblicos, que probablemente por un tiempo no pase nada y él sigue metido en el pecado. Le comento a los jóvenes en las enseñanzas que tenemos, el pecado tiene todo el tiempo del mundo para esperar y pasarte una factura. Sabroso es el pan de mentira. Al final tu boca se llenará de cascajo, porque la paga del pecado es muerte. Siempre va a tener ese final. Porque para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llame. No erremos, hermano. No es moralismo. Nuestros hijos necesitan ser preparados. Nosotros debemos ser obedientes a sus mandamientos y prepararlos para la salvación. Aún la sujeción a los padres prepara a los hijos en su corazón para la sujeción a Dios.
Y como les decía, no es cuestión de, se ven muy bonitos, ya quiero tener otro bebé. Son almas, hermanos. Somos responsables, padre, madre, somos responsables de las almas de nuestros hijos y vamos a dar cuenta por cada uno de ellos. Y no podremos hacer esta obra si no venimos primeramente al Evangelio, si no entendemos el Evangelio. Vamos a querer ser moralistas. No, sí, yo soy un buen padre, yo suplo las necesidades, yo tengo un tiempo de juego con mis niños, sí, claro. No, no les ha faltado nada. Es más profundo que eso. Los hijos, en Malaquías, Dios reprende a su pueblo por haber sido desleales relacionado al matrimonio. Les dice, porque era para una descendencia, para Dios. Oremos, hermanos. Querido Señor, damos gracias por los hijos que nos has dado. Ayúdanos a, primeramente, buscar de tu gracia, de tu espíritu para capacitarnos, Señor, porque no podemos dar lo que no tenemos, porque queremos y el fin último de nuestros hijos es una descendencia para ti. No queremos moralistas, Señor, queremos que sean salvos, Señor. Danos entendimiento, solo tú puedes hacerlo. Y todo esto se trata de tu gloria, Señor. Que nuestros hijos sean para tu gloria. Ayúdanos a ser bíblicos a la hora de instruir, Señor. Danos de tu gracia para lograrlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.